La música es el lenguaje universal, consideran algunos, y no hay duda de la importancia que este arte ha representado para la humanidad. Desde aquellas épocas antiguas con instrumentos improvisados de pieles y huesos animales, para transformarse posteriormente en instrumentos más sofisticados. Ahora damos un salto tremendo en el tiempo. Derivado de esta evolución continua, nacen los álbumes musicales, y la presentación de los mismos se basa en diseños llamativos que caracterizan la esencia de las bandas y su música. El reconocimiento en el diseño artístico que muchas portadas musicales han alcanzado a nivel mundial se debe a diferentes factores, entre los que se encuentran la creatividad, uso adecuado de los elementos y un profundo significado que dote de sentido a la portada. El día de hoy vamos a dar un repaso a 5 de las mejores fotografías en portadas de álbumes musicales. Esto es Cuarto Oscuro. Wish You Were Here, Pink Floyd. Sin lugar a dudas, Pink Floyd es una de esas bandas que han logrado el reconocimiento mundial, tanto por su riqueza musical como sus letras cargadas de una energía rebelde. Uno de sus álbumes más conocidos es Wish You Were Here, el noveno de la banda, lanzado en 1975. La portada de este álbum nos presenta una imagen poderosa y que se vuelve emblemática, cargada de un contexto y significado social que mantiene un sentido más vinculado con la industria de la música en sí. El arte del álbum estuvo a cargo de Storm Thorgerson, quien también participó en el diseño de portadas para otras bandas reconocidas como Led Zeppelin, Black Sabbath y Scorpions. La fotografía fue realizada por Aubrey Powell. El proceso de creación de la mítica imagen empezó, según palabras del propio Storm, encerrados en una habitación escuchando música de Floyd y hablando. Y al respecto menciona: discutimos cómo se siente la música para nosotros, o la intención de la letra, o de qué trata realmente el álbum, incluso si los Floyd no lo han dicho o aún no lo saben. El equipo consideró entonces un concepto de portada en el que dos hombres, aparentemente ejecutivos de la industria de la música, se dan un apretón de manos para cerrar un trato. Querían hacer ver el apretón como un gesto vacío. Pero hay un elemento más, las llamas, visto como la tendencia de las personas a permanecer emocionalmente retraídas o ausentes por temor a quemarse. La locación elegida para retratar esta idea fue un lote de estudio de Warner Bros. En Burbank. La razón de esta elección, en palabras de Storm y Aubrey, es que este lugar es la tierra de la fantasía, donde nada es real y todo está ausente. Los encargados contratados para darse la mano fueron Danny Rogers y Ronnie Rondell, quien tuvo la suerte de ser el hombre en llamas. Podría decirse que Rondell tenía el trabajo más duro. Debía usar un traje especial para posteriormente ser encendido. Después de ser rociado por gasolina y tomado posición, las llamas fueron encendidas. Aubrey capturó rápidamente la fotografía y antes de ser apagadas, el bigote de Rondell prendió en fuego. Tirado en el suelo, con mantas y espuma, se levantó y dijo: «No más». Afortunadamente, Aubrey había capturado la imagen. Se utilizaron dos fotografías de la sesión para la portada del álbum, uno de 35 mm para el lanzamiento del álbum en el Reino Unido y otro de 120 mm para el lanzamiento de los Estados Unidos, y se quedó como una de las 100 mejores portadas de discos de la historia de la música. London Calling, The Clash. El 14 de diciembre de 2019, el mítico álbum London Calling cumplió su 40 aniversario. Su portada es una de las más emblemáticas en el diseño de portadas y de las más populares en la historia del rock. Según la revista Rolling Stone, figura en el top de las 10 mejores portadas de discos de la historia. El diseño de tan mítica imagen estuvo a cargo del ilustrador Ray Lowry y la fotógrafa Penny Smith. A pesar de que Lowry había trabajado anteriormente como dibujante de diversas agencias publicitarias por los años 70, en este caso la portada se derivó de una de las fotografías de Penny. Era una noche del 21 de septiembre de 1979 en Nueva York, en el escenario Palladium, cuando Paul Simonon, bajista de The Clash, golpeaba furiosamente su bajo contra el suelo, lo que quedó capturado por el lente de Penny. Ella observó cómo el concierto iba bien, la banda estaba sonando magníficamente y la multitud disfrutaba de la música. Pero de repente, Penny vio cómo el rostro de Paul cambiaba a una actitud furiosa, para después estampar su bajo contra el suelo y rompiéndolo en 1000 pedazos. Paul después llegó a mencionar lo que lo llevó a realizar el acto subido en el escenario mientras la banda daba su show. El concierto estaba yendo bien, pero no para mí, así que la tomé contra el bajo. Si hubiera sido inteligente, hubiera tomado el bajo que llevaba normalmente de reserva, pero que no era tan bueno como el que destrocé. Cuando veo ahora la portada, pienso que me gustaría haber levantado y mostrado un poco más mi cara.
En un inicio, la imagen había sido totalmente descartada para Penny por estar muy granulada, pero a la banda le encantó la esencia de fuerza que transmitía la fotografía y finalmente fue elegida para ser la protagonista de la portada del tercer disco de la banda, London Calling. Con la imagen elegida, Lori trabajó en el diseño, inspirándose en el álbum debut de Elvis Presley en 1956. Hoy día, la portada de London Calling figura como uno de los mejores en la historia del rock y el disco entre uno de los mejores de todos los tiempos. Abbey Road, The Beatles. El reloj marcaba alrededor de las 11 de la mañana de un 8 de agosto de 1969. El fotógrafo, Ian McMillan, solo tenía alrededor de 10 minutos para tomar una fotografía que después sería conocida en todo el mundo. La historia detrás de esta conocida imagen se da en un contexto en el que los integrantes de la banda ya mantenían una marcada separación. John Koch, director creativo de Apple Corps, decide llamar al fotógrafo Ian McMillan, quien mantenía una amistad con John Lennon, para llevar a cabo la sesión en un cruce peatonal a escasos metros de los estudios EMI en donde el grupo grababa. Para conseguir la mejor toma, Ian hizo que los integrantes caminaran cruzando en 4 ocasiones a ambos sentidos del paso, donde lo único manipulado fue el corte del tráfico. La idea surgió a partir de bosquejos realizados por Paul McCartney, pero fue Macmillan quien en el mismo bosquejo en la parte superior derecha aterrizó el concepto agregando profundidad a los rudimentarios dibujos del bajista. Posteriormente, Koch recibió las fotografías por mensajería y seleccionó la mejor para la portada. No incluyó el título del álbum ni el nombre del grupo, pues él creía que los Beatles eran los Beatles, y debía saber quiénes eran esas 4 personas. Hoy día el cruce es uno de los más visitados por fanáticos de todo el mundo, además de que la icónica fotografía se convirtió en todo un referente de las portadas musicales. Abbey Road es considerado uno de los álbumes mejor logrados a nivel musical y uno de los más famosos de una de las bandas más famosas a nivel mundial. Horses, Patti Smith. Corría el año de 1975 y una joven llamada Patti Smith presentaba su álbum debut Horses, el cual fue el primer gran paso para construir toda una carrera que la catapultó en el mundo de la música y le trajo sobrenombres como la madrina del punk o la sacerdotisa del rock. Si bien su álbum debut salió hasta 1975, la historia de Smith comienza en 1967 cuando llegó a Nueva York. Patti era una joven rebelde de Nueva Jersey y tenía la intención de poder desempeñarse en la literatura y dar muestra de su sororidad en la Gran Manzana. Justamente al día siguiente de haber pisado suelo neoyorquino, conoce a Robert Mapplethorpe, quien se convertiría en un futuro fotógrafo de retratos en blanco y negro y del cual Patti se enamoró perdidamente. Robert tuvo un papel de amigo, de amante, y fue el fotógrafo de aquella imagen que serviría de portada para su primer álbum, Horses. Tras conocerse, tomaron la decisión de mudarse juntos, y su hogar era un ambiente donde predominaba una constante motivación para el arte del otro, poesía, literatura y música de Patti y los retratos blanco y negro de Robert. Ambos se sentían conectados por esa característica de querer ser libres, de ser rebeldes. Para la fotografía de portada de Horses, Robert le pidió a Patti que se pusiera frente a un muro de su propio apartamento. Tenía una vestimenta que constaba de suspensores, unos jeans, camisa blanca de manga larga y una chaqueta en el hombro. La camisa debía estar abierta y limpia. Según cuenta Patti Smith, esa era su ropa favorita. Robert tomó la cámara y disparó alrededor de 12 veces, pero fue en la 8ª toma que se detuvo y dijo, «La tengo». Después del lanzamiento de Horses, los caminos de Patti y Robert se separaron, en primera instancia como pareja, pues Mapplethorpe se declaró abiertamente gay, y a pesar de seguir siendo un fiel amigo, el segundo momento de separación entre ambos fue el 9 de marzo de 1989, cuando el famoso fotógrafo de retratos a blanco y negro y nudismo murió víctima del SIDA. A día de hoy, el álbum Horses y Patti Smith son figuras icónicas del rock en el mundo, y las fotografías tomadas por Robert forman parte del Museo Nacional Británico de Arte Moderno en Reino Unido. Era 1991, una poco conocida banda de grunge estaba a escasas semanas de lanzar un disco que después sería considerado una revolución en el mundo de la música de aquella época. El nombre del álbum, Nevermind, el grupo Nirvana.
Robert Fisher, un joven recién egresado de la universidad, fue el elegido como director de arte a cargo del diseño de la portada. El primer paso fue reunirse con la banda, donde conoce al líder de la agrupación, Kurt Cobain. Cobain le presenta su idea inicial a Fisher. Quería una fotografía de un parto bajo el agua, donde se pudiera observar claramente al recién nacido. Went out searching, books and stuff, and I think every picture that I found was just, like way too graphic and gnarly for, to be used on a cover. There's no way it could be, done. But I found a stock image of a baby swimming underwater that I cut out and I proposed to the band, and he really liked that. So we kind of went from there on that. Kurt fue quien tuvo la idea de agregar un anzuelo a la imagen, pero aún quedaba pensar en lo que debían poner en él. Durante la tarde tuvieron una lluvia de ideas para determinar qué debían poner sobre el anzuelo, pasando por un CD hasta un pedazo de carne. Durante el almuerzo comenzaron a decir cosas como un burrito, un perrito y en algún momento de la plática no recuerdan quién tuvo la idea de poner un billete de $1. A todos les pareció muy buena idea y se quedó. Realmente, Kurt no tenía una idea certera de lo que quería transmitir en la imagen de su portada. Todo salió poco a poco y en el momento. Una vez que la idea estaba sobre la mesa, Fisher junto a la banda se enfrentó a otro problema: ¿cómo hacer la fotografía? El conseguir un fotógrafo que sumergiera bajo el agua a un bebé para retratarlo no debía ser tarea fácil. Pero Fisher dio con la persona indicada, Kirk Whittle. En aquella época, los fotógrafos contaban con un catálogo donde publicitaban su trabajo, y en el de Kirk, él se presentaba como un especialista en retratar humanos sumergidos, a lo que Fisher pensó: ese es nuestro chico. A pesar de su especialidad en fotografiar humanos sumergidos, Kirk dudó en trabajar para Giffen cuando le ofrecieron el trabajo. Pues aunque la idea del bebé debajo del agua con un billete se le hizo grandiosa, él recién intentaba hacerse de un nombre en el mundo de la fotografía y no estaba seguro de si podría retratar a un bebé bajo el agua. Al respecto menciona: no quería que acabara ahogándose por mi culpa, pero al final terminó aceptando. Para su suerte, unos amigos suyos acababan de tener un bebé, Spencer, y confiaron en él. En aquella época, Nirvana no era un grupo muy conocido, lo que hizo que la sesión fuera sencilla, pues no había alguien detrás suyo apresurándolo o mencionándole cómo debía hacer su trabajo. Las fotografías fueron realizadas en el centro acuático de Pasadena. Kirk puso un tubo y una cámara subacuática a un trípode dentro de la alberca. Lo primero fue practicar con un muñeco, después venía la verdadera prueba, el bebé. Soplaron aire en su rostro y lo sumergieron en el agua. Su padre lo empujó ligeramente contra la lente y Kirk disparó la cámara 5 veces. Su madre lo sacó del agua. Después volvieron a sumergirlo y volvieron a disparar la cámara. El pequeño comenzó a llorar, por lo que Kirk dijo: ok, hemos terminado. En total se realizaron alrededor de 25 fotografías en 5 minutos y montar todo el equipo les llevó aproximadamente 1 hora. Kirk sabía que tenía la foto perfecta, pero entonces notó algo. Los genitales del bebé se notaban y creyó que eso no iba a agradarle a la compañía de discos, por lo que decidió ir a una escuela de natación para niños y volver a sumergir media docena de bebés al agua. Pero al final, a la compañía de discos le encantó la fotografía original de Spencer y fue la elegida para la portada. Una vez elegida la foto, el siguiente paso era agregar el anzuelo con el billete del $1. Para ello, decidieron contratar a otro fotógrafo, un chico de Nueva York. Para ese año 1991, realizar un montaje entre 2 fotografías no era tarea fácil, no existía Photoshop, máscaras, plantillas, ni nada que se pudiese realizar de forma rápida. Lo que se hizo fue imprimir primero la fotografía del bebé en la alberca, después con un rotulador marcar dónde querían que estuviera el anzuelo con el $, y otras especificaciones, como resaltar unas burbujas y desaparecer la pared de la alberca para dejar un fondo totalmente azul. Después se enviaban las fotos, la del bebé y la del anzuelo, con el billete al laboratorio, y al cabo de 5 días el resultado final estaba listo. Una vez realizado todo este laborioso proceso, todavía quedaba un último paso: poner la palabra Nevermind y el nombre de la banda Nirvana, lo que tampoco era algo sencillo, y sobre todo porque Fisher quería que la palabra Nevermind se viera ondulada simulando estar debajo del agua. Fisher imprimió las letras y las puso en una Xerox. Mientras escaneaba, movía la imagen. Después volvía a escanear y movía la imagen en la otra dirección. Así es como obtuvo las letras onduladas. Con todos los elementos restantes, la portada del álbum estaba terminada. El álbum y la portada fueron un total éxito, y vendiendo 30 millones de copias alrededor del mundo. Nevermind ocupa el lugar 31 de la lista de álbumes más vendidos en la historia y su portada se encuentra en la colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York.